Hola, ¿cómo están mis queridísimos radioescuchas de Valora? Aquí estamos una semana más, pues en medio de todo este cambio prácticamente cultural de la operación y de los modos de vivir esta situación de nuestra sociedad, que ya lo hemos visto se ha ido alargando, ahora es hasta el 30 de abril, hasta el Día del Niño. Pero bueno, pues ahora quiero estar con ustedes en este viernes previo a la Semana Santa con un tema que me parece que es muy oportuno por varios aspectos. Primero, estamos en el bloque persona-empresa. La misión o la aportación que me toca a mí aquí en los programas de Valora es acercarme a todos los dueños de negocio, a todos los empresarios, a todos aquellos profesionales que están luchando para conseguir cada vez mejores resultados en la sociedad, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ofrecer, mover la economía de manera positiva para conseguir mejores resultados. Entonces, persona empresa está hecho para ofrecerte a ti toda la filosofía de valores cristianos, evangélicos, católicos, evidentemente, que transmitimos en Valora Radio, tu servidor y todos los conductores, muy específicamente para los empresarios y dueños de negocio, como ya lo mencioné. Entonces, he titulado el programa de hoy, que tenemos, y creo que es bastante oportuno, tener un retiro espiritual para empresarios. Los dueños de negocio también tienen que parar en un momento dado y dedicar tiempo a la oración. Entonces, la manera en la que vamos a hacer estos bloques de que estamos ya acostumbrados, estos tres bloques, primero una temática específica que nos pueda ofrecer un autor. Ahora les traigo, precisamente por los tiempos que estamos viviendo, las ideas del cardenal Robert Sara con este libro impresionantemente hermoso que se llama La fuerza del silencio, y un capítulo muy especial que ahorita ya les voy a compartir. Luego me voy a valer de una encíclica, de una carta que escribió el Papa Pío XI en 1929, fíjate, sobre los retiros espirituales, la importancia de ellos, en qué consisten y cómo hacerlos para que podamos vivir. Y ahorita todos estamos en una situación de confinamiento, mis queridos radioescuchas. Por eso he titulado el programa Retiro Espiritual para Empresarios y para Empresarias, una oportunidad dentro del COVID-19. O sea, si ya estamos en el retiro, estamos en la casa en silencio, o bueno, por lo menos estamos en casa, bueno, podemos encontrar momentos de silencio, momentos de reflexión, que ya ahorita con la Semana Santa en puerta, pues claro que se eleva nuestro nivel de posibilidades de estar en contacto con uno mismo de entrada, aunque no es el propósito, lo explicaré más al rato, y que esto pueda ayudarnos a tener un crecimiento y sobre todo específicamente entender qué está pasando hoy en este mundo, y creo que esto puede darnos muchísimo que aprender a todos. Entonces, comencemos, mis muy queridos radioescuchas, vamos entrándole al tema, retiro espiritual para empresarios y para empresarias, para dueños de negocio y para todas las personas en general que quieran pues vivir la experiencia ahora en estos días santos de los retiros espirituales, que pues definitivamente van a ser inéditos y totalmente diferentes. Empezamos con los primeros saludos a Mari Espinosa, que nos está escuchando desde Detroit, Michigan. Muchas gracias. A Lorena Cueva, gracias también. Y bueno, pues también es un gusto que estén aquí. Por favor, compartan, hagan el video en grupo y expandamos esto para que estemos juntos en este momento y en lo subsecuente a través de las diferentes mensajerías que nos podemos estar dando y podernos ayudarnos mutuamente unos a otros. Bueno, comencemos con las ideas del cardenal Robert Sara. Miren, es realmente de llamar la atención, como cuando estaba yo buscando preparar este programa del retiro espiritual
para dueños y dueñas de negocio, me encuentro, sí pensé en buscarlo, pero me encuentro dentro del libro con el siguiente capítulo, el cuarto, que se titula nada menos y nada más El silencio de Dios ante el azote del mal. Repito, queridos radioescuchas, el silencio de Dios ante el azote del mal. Y plantea el autor o quien realiza esta entrevista al cardenal Sara la siguiente pregunta: ¿qué relación existe entre el silencio y el mal? ¿Por qué Dios es capaz de guardar silencio ante los acontecimientos dolorosos? Pues efectivamente no hay más que dos actitudes ahorita en estos momentos. Una de dos: yo me separo todavía más de Dios pensando que nos ha abandonado, que nos está castigando o lo que quiera, o lo que quieras, o en un momento dado profundizo, reflexiono, como es lo que yo mayoritariamente he percibido. O sea, yo mayoritariamente he percibido que la gente está en una sintonía especial de conversión, en una sintonía especial de reflexión sobre la situación, y cada uno de nosotros tenemos que estar sacando conclusiones a este respecto, ¿no? Entonces la pregunta que le hacen al cardenal Sara a mí me parece muy oportuna. ¿Qué pasa con Dios en estos momentos? Es un momento de dolor, y además este tema de la pandemia, pues lo que más nos ha impactado es cómo ha abarcado prácticamente al globo terráqueo. Digo, en términos generales hemos escuchado cómo la enfermedad se ha propagado por todos los continentes. Entonces, pues definitivamente es algo en lo que nos está poniendo a todos a pensar. Pero vamos a la respuesta del cardenal Sara, que me parece que nos va a ir metiendo en este programa, ¿no? Dice: el mal plantea un tema decisivo, un enigma imposible de resolver. En ninguna época de la historia ha habido alguien capaz de dar una respuesta satisfactoria al problema del mal. ¿Qué tal? Entonces, la primera cuestión es que pues el mal es difícil de explicarlo, ¿verdad? Vamos a ir recorriendo algunas ideas dentro de esta primera parte, de que por lo menos tenemos que tener una visión muy sensata de lo que está pasando, y a través de esta visión tener la reacción correcta y poder ser un gran instrumento ante todos los demás. Saludos a Meryl Solís, que se acaba de conectar, mi querida joven empresaria. Dice el cardenal Sara: el mal es lo irracional por excelencia. O sea, no, el mal es irracional. O sea, realmente no se quiere hacer el mal, sino que es producto de la falla o la debilidad del ser humano, que mete el egoísmo y mete muchísimas cosas, ¿verdad? Claro, aquí también va a hablar el cardenal Sara sobre el mal o todo lo que tiene que ver dice aquí, le llama él el mal inocente, ¿sí? Por ejemplo, las pestes, esto que estamos viviendo ahorita, los temblores, es el mal inocente. Simplemente es un mal que se genera en nuestro planeta y del cual somos nosotros víctimas. La reflexión sobre el mal no puede ser sino modesta, y no nos quitará nunca totalmente la sed. O sea, no vamos a encontrar la respuesta total, porque van pasando las generaciones y van pasando el mundo, etcétera, y vendrán nuevas cosas, y nosotros tenemos que estar bien plantados sobre la tierra. Espero que este programa, yo cuando lo preparaba, pues realmente desahogué mucho de lo que está sucediendo ahorita, y espero que para ti también sea algo interesante. ¿Qué podemos responder frente al sufrimiento y la muerte de un niño brutalmente arrancado del cariño de sus padres? ¿Por qué tantas vidas mutiladas en los gulags y en los campos de concentración? ¿Por qué tantas enfermedades horribles y tanto sufrimiento injusto? Y responde el cardenal Sara: no hay respuesta.
nunca podremos afirmar se ha alzado el velo del dolor y tiene una explicación. Así es. Entonces tenemos que realmente reflexionar y pensar a nivel muy profundo. Por eso en la segunda parte del programa vamos a proponerte, querido empresario, queridas radioescuchas, que hagamos el retiro espiritual de la Semana Santa, ¿verdad? Ahora que lo vamos a hacer en casa con todos estos medios cibernéticos, pues aprovecharlo, pero tenemos que encontrar un método, una forma, unas guías que nos permitan poderlo hacer. Y al último también haremos la reflexión de qué nos dice el Evangelio a este respecto. Pero bueno, sigamos un poquito con las ideas del cardenal Sara sobre el silencio de Dios ante el mal del mundo, que ahorita pudiéramos pensar. A mí me gustó muchísimo un ejemplo que puso el cardenal Sara. A ver, lo voy a leer así un poquito despacio y compartiéndolo con ustedes. Dice: es cierto que no resulta fácil imaginar de qué modo nuestro mal puede afectar a Dios. El mismo Job se preguntaba: si he pecado, ¿qué te hago a ti, guardián de los hombres? ¿Cómo puede golpear el mal a Dios? O sea que estas preguntas que se está haciendo el cardenal Sara son muy importantes, porque a lo que vamos es que ante el mal del mundo Dios es inocente y nosotros tenemos que rescatar y ser conscientes de esa inocencia de Dios. Pero aquí, en lo que dice el cardenal Sara, creo que da una claridad impresionante. Imagínese, querido escucha, una madre cuyo hijo está enfermo. Sufre por su hijo por amor e identificación. O sea, ¿quién es el que está enfermo? ¿La madre o el hijo? El enfermo es el hijo. Podríamos decir, el que sufre es el hijo. Pero no. Es más, probablemente sufre más la madre que el hijo, porque cuando el pequeño es bebé, pues sí le duele, llora, pero no está sufriendo, porque el sufrimiento es algo consciente y en el alma. ¿Sí? Le está doliendo el estómago o alguna enfermedad, alguna calentura, algo más fuerte incluso. Pero realmente quien está sufriendo es la madre y el padre también. También los padres sufrimos, claro está. ¿Sí? Sigue diciendo el cardenal: una madre perfectamente sana puede vivir la agonía de su hijo más dolorosamente aún que él, debido a esa identificación del amor con el ser amado. Su amor es capaz de ello. O sea, qué reflexión del cardenal Sara. No sé si lo estoy tratando te estoy logrando transmitir esto, querido radioescucha. O sea, ese sufrimiento de la madre por ver a su hijo morir o sufrir o estar enfermo, qué impresión, ¿sí? ¿Alguien puede pensar que el amor de Dios, se pregunta el cardenal, es menos maternal que el amor de una madre? Cuando todo el amor de todas las madres, incluido el de la Santísima Virgen, no es más que una gota en el océano de la ternura maternal de Dios. Por eso, ningún hombre recibe un golpe sin que Dios lo reciba también en él, antes que él y por él. Mi muy querido radioescucha, yo, la verdad, cuando estaba repasando estas ideas, estas reflexiones profundísimas del cardenal Sara, me quedé estupefacto, me quedé realmente pasmado y volteando, precisamente ver tantas muertes, tanta enfermedad y tantas cosas que están sucediendo ahorita, como lo ha sucedido siempre con el mal en el mundo. ¿Y quién es el primero que sufre? El primero que sufre es Dios, porque Dios es un Padre bueno, creador, que nos ha dado la vida. Y como la madre, que es capaz por amor e identificación de sufrir por lo que le sucede a su bebé, bueno, pues Dios sufre por el mal que nos está pasando ahorita. Entonces es el primer inocente, es el primero que está sufriendo. Creo que esta perspectiva, querido escucha, nos debe totalmente cambiar el paradigma y consolar a Dios. Y de alguna manera identificarnos con su dolor, porque nosotros también somos conscientes. El bebé quizás no es consciente y simplemente sufre,
y la mamá lo atiende, el padre lo atiende. Pero en este caso nosotros conscientes debemos de voltear y decir, Señor, esto te está causando un sufrimiento por una situación un aspecto de una peste, ¿no? Ojalá, no lo sabemos, ¿verdad? Porque mucho se ha dicho, pero no podemos afirmarlo porque no tenemos pruebas de que son enfermedades sembradas e inventadas para que luego se vendan los medicamentos. Eso se ha escuchado con muchísimos otros casos, ¿no? Son pecados que claman a Dios. Ojalá Dios quiera que con el sufrimiento de esta pandemia, si es que se salió de control, repito, no lo sabemos, quienes están manejando los laboratorios se conviertan. Y los gobiernos que en un momento dado lo pudieran permitir, si es así, no lo puedo afirmar de ninguna manera. No lo estoy afirmando, solamente lo estoy diciendo. Pero vamos pensando, quitándonos ese pensamiento que es realmente terrible, pero que pudiera ser real. Vamos pensando, pues es un mal, es una peste, es una epidemia, es un tema como lo estamos viviendo ahorita, esta pandemia impresionante. Bueno, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos que tener para poder hacer frente a esta situación? Lo primero, como lo hemos comentado, el que está sufriendo en este momento por el dolor de sus hijos es nuestro Padre del cielo, y con él todos los que están allá, la Santísima Virgen y los santos, ¿sí? Y todos los seres queridos que ya han llegado a la patria definitiva. Pues gran reflexión. Sin embargo, el cardenal Sara, querido radioescuchas, no se queda ahí en esta propia reflexión, continúa con muchísimas cosas, pero me gustaría ahorita para nosotros, y que podamos vivirlo en el retiro para empresarios, empresario queridísimo que me estás oyendo, o si no, si tienes un conocido empresario, compártele este programa. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Vivir el retiro de Cuaresma para empresarios, porque el empresario, repito, tiene que tener esta vivencia para poder crecer y poder hacer frente a los retos de su empresa, que económicamente seguramente van a venir difíciles. Entonces, vamos a ver, por aquí vamos a encontrar el qué podemos hacer en este momento, que a mí me pareció realmente tremendamente práctico de lo que podemos hacer. Denme un pequeño momento y aquí lo vamos a ver. Hay dos cosas que podemos en este momento hacer, ¿sí? Aquí está. El hombre se revela ante el mal. Esa es una de las posibles actitudes que pudiera pasarnos en este momento. Una rebelión. ¿Qué mal nos estamos pasando? ¿Por qué estamos encerrados exactamente? Dice Luna Betancourt, exactamente, Dios está sufriendo de ver cómo estamos como sociedad y también sufre por todo lo que estamos pasando. Él nos dio la oportunidad de vivir y en armonía nosotros hemos hecho lo que nuestras consecuencias, el pecado corrompido en nuestros corazones, dice Luna. Es cierto, tienes toda la razón. Pero bueno, estamos reflexionando, porque tenemos que sacar de quien tiene estos grandes pensamientos y profundos una visión positiva, y a través del retiro transmitírselo a los demás, porque tenemos que salir, tenemos que estar los cristianos contentos y dando una faceta, una cara positiva a los demás. ¿Te parece, Luna? Sigue diciendo el cardenal Sara. El hombre se revela ante el mal, intenta por todos los medios hacerlo desaparecer, el mal. Frente al mal no hay más que una actitud. Fíjense la actitud que propone el autor: la lucha y la resistencia. Y dice enseguida, la oración tiene que ser un modo de resistencia para ahuyentar las dificultades. Permite revestirse de la armadura de Dios. El hombre se vuelve humildemente hacia Él para que intervenga en su favor. O sea, qué impresión, o sea, me encantó. ¿Cuál es nuestra actitud hoy, queridos radioescuchas? La lucha y la resistencia. Empresarios,
que vamos a tener menos flujo de efectivo, que a lo mejor vamos a tener menos ventas, que quizás no podemos hacer nuestra actividad comercial, empresarial como la quisiéramos hacer, es correcto, ¿sí? Resiste y lucha más, sé creativo. Este próximo lunes a las 11 de la mañana voy a dar una charla titulada Ventas en tiempos de cuarentena. Hay mucho que podemos hacer de manera creativa para poder resistir y acometer, como diría Aristóteles. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos que luchar, continuar en la lucha, pero por otro lado, resistir, porque no va a ser fácil o no está siendo fácil y hay muchos aspectos, ¿sí? Ayer una personita me decía, estoy desesperada, yo quiero salir, quiero volver a ver los árboles, quiero estar corriendo, quiero estar brincando, y sin embargo hay que hacerlo aquí en casa confinados. Pues hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo se enfrentó Cristo al mal? ¿Cómo respondió María al mal? ¿Cómo reaccionó la Virgen María cuando contempló el rostro desfigurado de su Hijo Jesucristo en la cruz? Y estamos hablando de males humanos, o sea, de males voluntarios o por lo menos males hechos por personas. Aquí en este caso de la pandemia estamos hablando, como dice el cardenal, de males inocentes. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ahí está la enfermedad y se ha ido propagando y es impresionante los números de los contagiados y los que están en los hospitales desbordados y quienes han perdido la muerte, gracias a Dios, porcentajes no demasiado altos, pero cada vida vale y tenemos que estar identificados. Entonces, por lo tanto, creo que hemos puesto hasta ahorita, mis queridos radioescuchas, los puntos sobre las IES y hemos reflexionado de que efectivamente la pandemia del coronavirus nos pone a reflexionar de que tenemos que luchar y resistir, de que tenemos que consolar a Dios, que es el primer inocente, el gran inocente, ¿sí? Y cómo este ejemplo de que Dios se duele del mal de sus hijos, del mal del mundo, pues es increíble cómo tenemos que comprenderlo, porque nos es difícil comprenderlo. Pero bueno, esta última parte de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, y luego en la cruz, cuando dice el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, ¿en qué situación nos ponen? En que tenemos que tener una actitud de mirar el rostro de Dios a través de la oración. Y por eso ya nos metemos a nuestra segunda parte del programa, queridos radioescuchas. Retiro empresarial para dueños y dueñas de negocio en medio de esta situación del COVID-19. ¿Cómo hacer este retiro? Bueno, lo primero que pide el retiro, lo vamos a ver ahorita en los modos, es el recogimiento, ¿sí? Aquí traigo mis notas porque pues hay que basarnos en lo que hemos estudiado. Te decía de la carta del Papa Pío XII en 1929 sobre los retiros. La carta, por si quieres el título, se llama Mens Nostra, es un documento muy bonito. Dice, citando al Papa León XIII, algún tiempo para poner en cosas mejores sus pensamientos apegados a la tierra. Eso es recogerse. Lo que tenemos que hacer es recogernos algún tiempo para poner en cosas mejores los pensamientos apegados a la tierra. Pues sí, efectivamente lo que vivimos pues es un trajineo completo, mucho tiempo quizás a veces distraídos en cosas que no son verdaderamente importantes y a veces olvidarnos de nuestro prójimo, de nosotros mismos y evidentemente de Dios. Y a veces necesitamos poner un alto en el camino y recogernos. Bueno, ahorita tenemos una gran ventaja, nos podemos recoger precisamente por la simple y sencilla razón de que estamos confinados en casa, ¿sí? Aunque evidentemente podemos escuchar música, o sea, fíjense, ahorita en las redes sociales he visto varios y me parecen muy buenos, invitaciones de, aquí está una lista de películas que podemos ver ahora en el confinamiento. Está bien, pero ahora yo te propongo que aparte de todo eso, no estoy diciendo que se elimine, se pueda vivir
el retiro espiritual de Cuaresma, que ya tenemos indicaciones de la Iglesia de que va a ser por internet. Tenemos que estar atentos, lo podemos vivir incluso acompañando al Papa en Roma, o aquí nosotros en la ciudad en la que estamos, pues el cardenal lo va a vivir porque también los horarios son importantes y estar recogidos, ¿no? Dice el Papa Pío XI: la más grave enfermedad que aflige a nuestra época, siendo fuente fecunda de los males que toda persona sensata lamenta, es la ligereza e irreflexión que lleva extraviados a los hombres. ¿Qué pasa? Pues que vivimos, repito, en el trajín, vivimos en la prisa y no reflexionamos profundamente, diría Sócrates y Aristóteles, para vivir dignamente, vivir teniendo actos voluntarios para hacer el bien, sino que ahí vamos un poco como reaccionando. No es posible, no es posible. Precisamente este mundo vertiginoso hace que tengamos una disipación continua y vehemente en las cosas exteriores. De ahí la insaciable codicia de riquezas y placeres, que poco a poco debilita y extingue en las almas el deseo de bienes más elevados. O sea que no, es algo que me llama mucho la atención, pero podríamos decir que gracias al coronavirus nos hemos tenido que confinar, y quienes quieran lo pueden aprovechar para poder estar más en reflexión y en silencio, porque va a haber tiempos. Fíjate, todo ese tiempo que muchas veces perdemos en el transporte público, en el camino y en el tráfico, ¿sí? Que vamos oyendo música o renegando, lo que sea, pues ahora todos estos tiempos se van a cero y nos van a hacer que el día nos rinda más, siempre y cuando pues, en tu mente tengas esa propuesta, esa decisión, ese acto volitivo. Sigue diciendo el documento, ahora citando al Papa San Gregorio: el alma humana, a la manera del agua, si va encerrada, sube hacia lo alto, volviendo a la misma altura de donde baja, pero si se le deja libre, se pierde porque se derrama inútilmente en lo más bajo. O sea, el recogimiento, ¿verdad? Porque si estamos recogidos, el alma, los sentidos están contenidos y no se nos dispersa la atención. Y entonces ahí dijera Napoleón Hill, es donde habla la inteligencia infinita. Nosotros en cristiano diríamos, pues es donde Dios nos habla y nos va diciendo su voluntad, mis queridos radioescuchas. Esto que estoy ahorita poniendo es para animarnos a que vivamos el retiro empresarial, ¿sí? Tenemos que pensar, reflexionar, primero, obviamente, ante la situación del mundo. Eso es lo primero que tenemos que pensar, como decía el cardenal Sara, ¿verdad? El dolor del mundo, el mal del mundo, ¿cómo lo debemos de interpretar? Ya dijimos, ¿no? Dios es el primer inocente. Y segundo, tenemos que tener un espíritu de lucha y de soportar, de aguantar. Entonces, ahora también tenemos que pensar cuántos problemas y consecuencias vamos a tener en nuestros negocios y en la empresa, producto de la baja de ventas, la baja de ingresos, pero también habría que pensar y reflexionar en estos momentos, bueno, y los beneficios que se van a venir después, porque seguro se va a desbordar el mercado y va a haber reposición de inventarios y va a haber más necesidad de recoger el torrente abundante de cuando contienes un río, ¿no? El dique casi está a punto de reventarse el dique, quítale el dique y viene con fuerza, ¿sí? Así es que también tenemos que prepararnos por las cosas muy buenas que puedan venir. Por lo tanto, ahorita, ya lo hemos dicho, hay una gran necesidad de que reflexionemos a nivel espiritual y profundo, porque el hombre es un ser espiritual, el hombre tiene alma. Yo te recomiendo que leas, hoy estoy leyendo el libro de La Ética Nicómaco de Aristóteles. Pues bueno, es increíble como un pensadorazo de la época de los griegos llega a conclusiones hermosas sobre la vida sobrenatural
no teniendo absolutamente fe católica, porque no conocía la revelación. Y me llama poderosamente la atención cómo la mente humana, cuando verdaderamente aprovecha el don del pensamiento y es humilde y realmente reflexiona a ese nivel, no dice tonterías ni se pone a reflexionar sobre cosas que solamente lo van a llevar a un extravío. Bueno, entonces, ¿cómo vivir el retiro empresarial? Porque ya viene la Semana Santa, arrancamos el domingo con el Domingo de Ramos. Dice, es preciso, ante todo, que en la soledad el alma se entregue a las meditaciones, a la oración, alejando todos los cuidados y preocupaciones de la vida ordinaria. O sea, pues ya lo estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Pues confinados. Claro, evidentemente estamos trabajando por internet, estamos resolviendo cosas, pero como quiera que sea, estamos ya en casa, ya no estamos en el trajín. Incluso no sé si han apreciado un cierto silencio, no sé si han apreciado incluso un cambio en el clima, porque hay menos carros, a lo mejor hay menos smog. Incluso en la noche se han podido percibir, se han podido mirar mejor las estrellas. Fíjate cuántos beneficios y a lo mejor no estamos siendo conscientes de ellos. Pues como claramente enseña el áureo librito de la imitación de Cristo, en el silencio y la soledad aprovecha el alma devota. Es una de las condiciones o de el contexto idóneo para poder reflexionar profundamente es el silencio y la soledad. No estamos totalmente solos, estamos en casa con la familia, claro, pero sí estamos en silencio, o podemos vivir el silencio de mejor manera, ¿sí? Repito, por esa tranquilidad que estamos viviendo diferente, ¿sí? Entonces podemos en el horario del día programar momentos de reflexión, momentos de jogging y ejercicio y cardio y todas estas cosas, momentos de juegos de mesa, momentos de televisión, y tener una gran variedad de actividades. Dice que el hombre se aparta con más facilidad del trato con las criaturas y recoge las distraídas facultades de su alma para dedicarse solo a sí mismo y a Dios. O sea, aquí llama la atención que cuando estamos en retiro, y ahorita estamos en retiro del COVID, con más facilidad se aparta uno del trato con las criaturas. Pues es lo que nos han dicho, ¿no? Distancia, no estar cerca de X, de multitudes, y tampoco del uno a uno. Hay que tratar de tener la distancia mayor posible para no contaminarnos unos a otros, ya que una de las características de este virus es precisamente el que es de alto contagio, y que pues bueno, todos los cuidados que tenemos que tener tienen que ver con eso. En fin, todas estas reflexiones que hacemos ahorita también nos llevan ahora. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a pensar que por un momento hemos conseguido ya el recogimiento y estamos dispuestos a dialogar, platicar con Dios. Un primer tema sería: Señor, ¿qué está pasando? Ayúdame a luchar, ayúdame a soportar la situación que actualmente se está viviendo. Número 1. Número 2, también tengo que aprovechar para hacer resumen, balance y preguntarme frente a Dios sobre todo lo demás, mi propia conducta, mis resultados en la vida y cómo estoy respondiendo ante las diferentes situaciones. Entonces, el primer elemento es que debo de tener recogimiento y debo de tener silencio. Ya tenemos ciertas condiciones para hacerlo. Segundo, traer tema, materia de conversación con Dios para platicarle lo que nos está sucediendo en estos momentos. Entonces eso es otro elemento importante. Y luego, enseguida, cuando nosotros nos vamos a hacer oración, bueno, tenemos que aprovechar la liturgia, las oraciones. Ahorita, comenzando la Semana Santa, digamos que habría dos medios. Primero, organizar nuestro calendario para vivir todos los oficios, ¿no? Comenzamos con el Domingo de Ramos y luego vendrán jueves, viernes,
Sábado Santo y después el Domingo de Resurrección, que repito, van a ser inéditos. Es primera vez que los vamos a vivir en confinamiento y es primera vez que haremos el retiro sin salir de casa y no podemos ir a la iglesia. Definitivamente, gracias. Definitivamente, ¿qué echamos de menos? Pues la Eucaristía, no podemos comulgar, pero sin embargo podemos estar en presencia de Dios y mirando, ¿verdad?, la liturgia de todo lo que viene. Entonces ahora eso me va a ayudar, porque si ya estoy en recogimiento, si ya estoy en silencio, si ya estoy apartado, si ya no tengo llamadas, ya no tengo tanto trajín como lo tengo diario, no tengo que estar moviendo de un lado para otro porque me han dicho que está encerrado, entonces ahora puedo pensar y reflexionar de manera profunda ante los misterios de la vida, ¿sí? Yo te recomiendo que ahorita reflexiones y pienses sobre esto que hemos hablado, por el silencio de Dios sobre el mal en el mundo, tal cual nos lo está planteando el cardenal Sara, que a mí, repito, me ha parecido una cosa realmente muy bella. Entonces aquí podemos echar mano de todas nuestras prácticas piadosas. Si no sabemos rezar o no tenemos práctica no estamos habituados al rezo, pues simplemente déjate guiar por lo que vas a ver en las redes sociales, en YouTube y en todos los canales, ¿sí?, con la liturgia de la Semana Santa. Ahí tú escucha y métete en las palabras, en las oraciones y en lo que estés mirando. Mejor si lo puedes ver en tu pantalla grande más que en el celular, pero ya cada quien según los medios que tenga. Entonces ahí está. Luego se puede dar un paso todavía más profundo. Lo que escuchemos también lo podemos luego meditar solos, ¿verdad? Vendrá muy bien en algún lugar ahí en casa, pues, tener alguna imagen del crucifijo, la Virgen María o tu santo de tu devoción y prender el cirio pascual del año pasado antes de que venga la siguiente Pascua de Resurrección, que tenemos que comprar los cirios, ¿verdad? Bueno, pues prendemos la vela. La vela encendida es algo hermoso, ¿no? Porque para empezar vemos la flama, ¿verdad?, con unos colores vivos, bellísimos, que nos hacen reflexionar, pero también vemos cómo se va consumiendo y nos acordamos de Jesucristo consumiéndose en la cruz, goteando su sangre hasta entregar la vida. Bueno, las velas, eso es lo que nos hacen ver, ¿no?, cómo se va consumiendo, como Jesucristo se consumió y entonces se identifica con el dolor del ser humano y nos dice, nos perdona ante su Padre Dios. Bueno, ese es el misterio del dolor, es el misterio que no podemos entender, por eso estamos con este programa de hacer un retiro empresarial. Y luego, por otro lado, también puedo hay una cosa que me llamó la atención del libro de Robert Sara, que dice, cuando perdemos esta dimensión de comprender el dolor, quitamos toda posibilidad de poner todo en manos de Dios. Entonces queremos nosotros resolverlo con nuestros corajes, con nuestras iniciativas y con una bola de cosas, cuando lo primero que tenemos que hacer es todo ponerlo en manos de nuestro Padre Dios para que Él, que es el omnipotente, se digne a, no sé, hacer un cambio, un milagro o lo que sea y llevarnos. ¿Por qué? Podríamos pensar, ¿y por qué no lo ha hecho? Bueno, pues porque si lo hace y no nos vamos a convertir y no vamos a cambiar de actitud, sería vano, simplemente sería arreglar una cosa milagrosamente, que normalmente las intervenciones a ese nivel se dan contadas y debe haber una razón muy poderosa para que así se haga. Entonces, por lo tanto, podemos llevar a este retiro nuestra empresa, claro, rezar y encomendar a nuestros clientes y saludarlos desde la espiritualidad y entonces me da mucha risa, perdón, es que me dice por aquí Beisa, padre, y el cirio, perdón, pero sí soy padre, pero de familia numerosa. Acuérdense que yo soy el coach Joaquín, que estoy aquí en Valora y estoy compartiendo para todos los empresarios todas estas reflexiones como un laico, tal cual tú y yo, ¿verdad?
Bueno, pues claro que no lo tengo aquí, ¿verdad? Definitivamente. Entonces decía, llevar a nuestro retiro el listado, ¿verdad? Podemos poner todos nuestros clientes, todo nuestro mercado y decir, Señor, bendícelos. Bendícelos para que ellos sigan consumiendo lo que yo produzco y la economía no se detenga. Luego podemos pensar en nuestros proveedores. Y claro, definitivamente al interior, a nuestro prójimo más próximo, podríamos decir, que serían nuestros empleados, nuestros colaboradores, abrazarlos y como dijo Brad Sugars en uno de los programas que ya tuvimos semanas anteriores, tratar en la medida de lo posible, pues mantener nuestra plantilla de empleados resistiendo, como lo recomienda ahorita el cardenal Sara, luchando y resistiendo. Pero ¿cómo vamos a resistir si no hacemos oración? ¿Cómo vamos a resistir si no llegamos a este nivel de recogimiento y a través del recogimiento pues vamos consiguiendo la fortaleza, la fuerza interior que nos va a llevar a lo que nosotros realmente necesitamos, que es dar el paso a la lucha y a la resistencia para poder hacer frente a la situación que estamos viviendo actualmente, pero que suyo sea de paso, pues nos va a servir para crecer interiormente. Si no aprovechamos para este crecimiento reflexionar y cambiar, pues entonces estamos realmente perdiendo el tiempo y simplemente quejándonos de que no podemos salir, de que no vendemos más, de que no hay ingreso, y ahí estamos haciendo cola para que el gobierno nos dé los famosos recursos que están dando, cosa que no estoy diciendo que no vayas, pero lo primero que tenemos que pensar es qué podemos hacer nosotros al interior, en vez de estar simplemente pidiendo, ¿verdad? Claro, los gobiernos, pues, es lo que deberían de hacer, ¿no? De apoyar en este momento de manera práctica en un aspecto que no estoy diciendo tampoco que lo estén haciendo mal. Ya ven que hay todos los días las famosas juntas o estas ruedas de prensa diciendo cómo van las estadísticas y qué es lo que se está haciendo y en qué etapa vamos. Bueno, pues esa es su función y qué bueno, muy loable, adelante, ánimo. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra empresa, tenemos nuestro negocio y con él movemos la economía y tenemos ingresos y tenemos empleados y tenemos que continuar en la lucha, repito, y en la resistencia ante esta situación. Pues qué mejor que ahorita interioricemos en el retiro y más allá de que consigamos luchar y que consigamos resistir, nos pongamos a pensar cómo podemos primero consolar a este Dios que está sufriendo por lo que le pasa a sus hijos, como decía el cardenal Sara, porque una madre sufre más que su hijo cuando lo ve sufrir que el mismo hijo que sufre, pues Dios nos sufre más al vernos sufrir, más que lo que nosotros estamos sufriendo, lo entendamos o no. Y con las recomendaciones que nos da la encíclica Mens Nostra, bájala de internet, simplemente ponle encíclica para retiros espirituales Mens Nostra y léela completo para que veas cómo ahí lo que yo estoy tratando de resumir, ahí te lo va a decir ampliamente. Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final y como siempre en el tercer bloque, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento sobre el tema que estamos viendo hoy, que es retiro para empresarios y empresarias aprovechando la circunstancia de la pandemia del coronavirus? En donde ya estamos garantizando por lo menos uno de los elementos para el retiro, que es el recogimiento, el aislamiento, el no tener tanto barullo. Y ahí estamos en casa. Si le aumentamos un poquito el sentido de soledad, el sentido de silencio, pues vaya que podremos hacer un buen retiro esta Semana Santa y lo podemos extender si queremos más tiempo. Bien, pues yo ahora me valí del Evangelio de San Juan, en el primer capítulo por ahí de los versículos 35 en adelante, cuando Jesucristo empieza a atraer a los primeros discípulos. Dice el Evangelio, al día siguiente otra vez estaba Juan allí con 2 de sus discípulos, se está refiriendo a Juan el Bautista, y viendo a Jesús que pasaba, dijo: he aquí al Cordero de Dios. O sea, imagínense la escena. Está Juan con 2 discípulos y ven pasar a Jesucristo, que no era poco conocido hasta esos momentos.
y él dice, he aquí al Cordero de Dios. Los dos discípulos, los que estaban con Juan el Bautista, que ahorita vamos a ver quiénes son, al oírle hablar así, se fueron en pos de Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, díjoles, ¿qué buscáis? Maravilla de escena, ¿no? El Señor simplemente se deja sorprender por estos dos y les pregunta, ¿qué buscáis? Respondieron ellos, Rabí, que quiere decir maestro. ¿Dónde habitas? Díceles, venid y lo veréis. Eso fue lo que se les ocurrió. ¿Dónde vives? Y se los lleva el Señor, se los lleva el Señor. Fueron pues y vieron dónde habitaba y se quedaron con él aquel día. Era entonces como la hora de las 10. La hora de las 10 ya en nuestro tiempo serían como las 4 de la tarde. Uno de los dos, al oír lo que dijo Juan, siguieron a Jesús, y este era Andrés, hermano de Simón Pedro. El primero a quien éste llamó fue Simón, su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo, y le llevó a Jesús. Jesús, fijos los ojos en él, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefás, que quiere decir Pedro. Entonces aquí hay dos cosas que podemos concluir. Primero, ¿cómo cuando nosotros hacemos un retiro, como este que estamos proponiendo ahorita, de vivir la Semana Santa y aprovechar el confinamiento del coronavirus, de la situación sanitaria que estamos viviendo, ¿sí? Estamos yendo a acercarnos a la invitación que se hicieron los dos discípulos, Juan y Andrés, de ir con el Señor. ¿Dónde vives? Bueno, es lo que nos va a decir el Señor, ¿sí? Ven y lo verás. Entonces, cuando nosotros ahorita nos pongamos en estos días santos a hacer la oración, es como si nuestro Señor nos dijera, ven y lo verás, te voy a hacer entrar en mi casa, en todo este edificio espiritual que se construye a través de los retiros, del silencio y del recogimiento. Entonces, y por otro lado, ver cómo el acto inmediato de Andrés, después de haber pasado toda la tarde con el Señor, fue ir a decirle a su hermano Pedro, hemos encontrado al Mesías. Pues ojalá, mis muy queridos radioescuchas, que todos nosotros al vivir el retiro espiritual para empresarios salgamos adelante junto con toda la fuerza interior que vamos a obtener a través de esta experiencia y digamos, hemos encontrado a Dios y hemos comprendido lo que está sucediendo en este momento en la situación de la pandemia y qué es lo que cada uno debemos de hacer. Como nos lo recomendaba, repito, reitero, el cardenal Sara, luchar y resistir. Y con esto tener un corazón que realmente nos lleve a otro nivel y una comprensión y una identificación con los demás, de manera de que llevemos la alegría, la paz y las buenas noticias a todos. Pues como la ven, mis queridos radioescuchas, podríamos sintetizar: Dios no se desentiende del mal en el mundo, al contrario, sufre como una madre ver sufrir a su hijo, y esta gran reflexión la tenemos que llevar y aterrizar en nuestra propia actitud, que puede ser ahorita una actitud de reclamo y de inconformidad ante lo que pasa y desesperarnos porque ahora vamos a estar hasta el día 30 de abril confinados, ¿sí? Y más al contrario, vivir la actitud de lucha y resistencia. Pero la resistencia la obtenemos a través de la oración. Y la oración la vamos a obtener si vivimos la Semana Santa recogidos, porque vamos a aprovechar la liturgia, vamos a aprovechar el confinamiento, y esto nos va a llevar a lo que decía el Evangelio, ven y lo verás. Entrar en la casa del Señor de una manera espiritual y poder ahí encontrarnos con Dios y sacar la fuerza necesaria para ayudar a nuestros hermanos los hombres a que tengan una visión positiva de la vida y que a pesar del sufrimiento lo comprendamos, lo entendamos
y tengamos la respuesta correcta que el mundo está necesitando, en vez de tener un extravío, tener una luz. Pues bueno, hemos llegado al final, mis muy queridos radioescuchas. De una vez les aviso que nos estamos escuchando hasta dentro de 15 días, porque la semana que entra pues es Viernes Santo y evidentemente habrá que estar muy metidos en la oración, porque mucho se necesita para poder comprender, entender y salir adelante de todo cuando nos está pasando en estos momentos, y que es gran oportunidad de vivirlo de manera espiritual, interior, alegres, contentos, felices y pues transmitiendo el bien a los demás, a cuantos más podamos. Bueno, pues ya saben encontrarme, aquí estoy en las redes sociales, estoy en la página joaquinpardavé.com.mx. Ah, sí, claro, me dice Marco que cuál es la encíclica. Mens Nostra, Mens Nostra. Ahorita te lo voy a escribir ahí en el chat, Marco. Incluso te pongo la liga para que la puedas descargar en PDF. La vas a encontrar en vatican.va, pero te voy a escribir el nombre para que lo puedas tener. Así es de que muchas gracias por estar aquí. Todas estas personas que amablemente están conectadas, son muchas gracias desde muchas partes de nuestro continente. Y pues adelante, mucho ánimo y compartan el programa para que se extienda y sigamos todos juntos en esta lucha, en medio de esta pandemia, con la actitud correcta, como creo yo, o por lo menos humildemente les he tratado de transmitir, para que sigamos en una lucha potente, fuerte, alegre, sincera y entusiasta. Muchísimas gracias a todos, cerramos nuestro programa y estamos en contacto.